Ahí está. ¿Se Buen día, acuerdan profe. que nosotros vinimos trabajando, ¿sí? A lo largo del año, tomamos historia europea, tomamos historia argentina y tomamos como punto de partida, como punto de inicio la segunda fase de la revolución industrial o la segunda revolución industrial. Hasta ahí, ¿todos se acuerdan más o menos desde dónde comenzamos? Sí. Sí, bien, chicos. A ver, ¿cuáles van a ser las consecuencias, ¿sí?, más importantes de la segunda fase de la revolución industrial? A ver, ¿qué dicen ustedes? La capitalización, ¿En qué sentido sería la capitalización, Julio? en lo económico, que no, el surgimiento de la fábrica con mayor tecnología y el asociamiento de los inversores o algo así. La maquinización, sí, exactamente. La maquinización es un efecto muy importante de la segunda fase de la revolución industrial, porque a partir de allí se van a comenzar a crear innovaciones, nuevas herramientas, nuevas máquinas, nuevas tecnologías para poder acelerar el proceso productivo. Hasta ahí sí, vamos bien. También ustedes van a encontrar la difusión y la ampliación de inversionistas, banqueros, que a la vez tienen firmas empresariales que constantemente, ¿sí?, van a monopolizar esa producción. Muy bien. A ver, ¿cuál es la otra La consecuencia aceleración de de la la... producción, profe. ¿Cómo, Delfina? La aceleración de la producción. Muy bien, otra de las consecuencias, justamente todo va encadenado, ¿sí? Véanlo como algo que está de la mano constantemente. La superproducción, la producción, en un principio sobreproducción, crisis de sobreproducción en el año 1929, perdón, va a ser una de las consecuencias de la segunda fase de la revolución industrial, porque hay mayor equipamiento instrumental para poder llevar a cabo, ¿sí?, una producción más en serie. Ya vamos dejando de a poco la producción artesanal para poder concentrarnos en una producción masiva, y en serie ya, que va a tener su punto culmen con Taylorismo y Fordismo. Bien, pero ¿qué efecto tendrá en la gente, en la sociedad? A ver, La pérdida de trabajo ¿cómo? también era la pérdida de trabajo. Bien, a ver, el trabajo. Bien, vamos a hacer un análisis bastante global en ese sentido. ¿Cuáles son las consecuencias de la segunda fase de la revolución industrial, en tanto hablamos solo de la sociedad? A eso me refiero, Delfina. ¿O no? Incrementó los despidos. Bien, ahí tenemos. Surgieron huelgas. Bien, con el trabajo vamos a tener un análisis bastante complejo, porque decimos, está bien, la maquinización ha llevado a cabo la aceleración de la producción, ha llevado a cabo la invisibilización del trabajador, porque ya de a poquito, cada vez menos, se necesita que el obrero tenga conocimientos amplios en la materia del trabajo que hace. Mientras pueda accionar una máquina, mientras pueda hacer un trabajo cada vez más repetitivo y constante, está bien. Ya no se necesita el obrero con conocimientos especiales, conocimientos en el arte del hilado, el arte de la producción en hierro y madera. Ya no se necesita, ¿sí? En ese sentido, muchos de los empleos se van a perder. Muchas personas van a ser despedidas o van a quedar desempleadas, también porque su trabajo de a poco lo comienza a acelerar o a hacer más sencillo el uso de las máquinas. Y es como dice Julio, una de las consecuencias que trae es la formación de huelgas, ¿sí?, huelgas, manifestaciones, está en contra de esta situación. Nosotros lo vimos, o en realidad ustedes lo vieron el año pasado con el profe. ¿Qué manifestación se había formado inicialmente en contra de las máquinas? ¿Cómo se llamó ese movimiento inglés? Que iba, no, que iba y Taylorismo. destruía las máquinas. El primer movimiento, Eh, ¿se acuerdan cómo? Tenía nombre de un jueguito, por eso se los pregunto. ¿Nombre de jueguito?
Sí, se ha llamado el ludismo. ¿Recuerdan? No sé si ustedes sí lo vieron bien el año pasado. Sí. Sí, bien. ¿En qué consistía el ludismo? Sí. Era Que una asociación querían de, controlar las nuevas máquinas y, o sea, que destruían el empleo, por así decirlo. ellos le echaban la culpa, o sea, a la máquina por el desempleo, que no. Exactamente, se culpaba a las máquinas porque ellas iban reemplazando a la mano de obra manual. Por esa razón se iban a llevar a cabo la destrucción de las maquinarias. Fue un movimiento espontáneo, no fue controlado, regulado. En ese sentido hablamos de la espontaneidad. ¿Vos querías decir algo, Celeste? No, profe. Bueno, y también, sí, otra de las, si seguimos con la arista del movimiento obrero, otra de las consecuencias va a ser la conformación y consolidación de un movimiento obrero que va a comenzar a formarse principalmente en Europa a partir de distintas ideologías. Ustedes los que más conocen es el socialismo y el anarquismo, porque es fueron los movimientos más importantes, ¿sí? Que hablan sobre la situación de los trabajadores. Y luego vamos a tener los partidos políticos y finalmente los sindicatos, ¿sí? En el caso de anarquistas y socialistas, ¿quiénes consideraban que la reforma obrera debía llevarse a cabo a través de los partidos políticos, a través de la acción política? Los socialistas, Eran los socialistas justamente, ¿sí? Porque en ese sentido los anarquistas no son partidarios de los movimientos políticos, de la acción y las alianzas políticas para poder mejorar las condiciones de vida. Al contrario, era necesario para los anarquistas destruir el orden vigente para poder construir una sociedad basada en la igualdad, sobre todo que beneficia a la clase obrera. ¿Sí? En ese sentido, por ahí hablamos de esas cuestiones. Más o menos por ahí, ¿se están acordando de lo que es la segunda fase de la revolución industrial, chicos? Sí, sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Nosotros también teníamos que relacionar un poquitito, ¿sí? Lo que ya veníamos trabajando con segunda fase de revolución industrial, teníamos que hablar también sobre el imperialismo. A ver, ¿cuáles eran las ideas que se tenían acerca del imperialismo? Pueden sacar las carpetas, pueden sacar, no sé, sus hojitas, donde era ustedes hayan escrito. el poder totalitario, ¿no? Habla de un poder totalitario en la medida que los países europeos van a concentrar el control de las colonias. Recuerden que de totalitarismos después lo vemos con nazismo y fascismo, ¿sí? O sea, por eso les estoy diciendo, haciendo esa diferencia para que no se confundan después. ¿Cómo ¿Sí? la pregunta, profe? ¿Cuáles eran las ideas que promovían el imperialismo? Porque hay ideas bien concretas. Por eso se los pregunto y porque lo hemos trabajado, para ver si podemos ir articulando un poco lo que vamos sabiendo. Profe, acá encontré algo Sí, sí. que se relaciona con las materias primas baratas y con la mano de obra casi esclava. Materias primas baratas, bien. ¿Y qué otro dijiste? No se te entendió, justo se cortó ahí, Candelaria. En mano de obra casi esclava y lugares donde colocar los excedentes de productos y capitales. Bien. Sí, está bien. Sí, en ese sentido, Candelaria ha enumerado varios factores que intervienen en la promoción y bueno, el visto bueno que se le da al imperialismo. Poder conseguir materias primas baratas, y sobre todo lo que son materias primas de tejido, algodón, ¿sí? Ganadería. Después va a ser sobre todo la búsqueda del oro, lo que va a fomentar la empresa imperialista. Contar con mano de obra abundante, con mano de obra barata en ese sentido, en el sentido estrictamente económico, ha sido así. Y en el sentido, a ver, en el sentido del nacionalismo, ¿por qué los países europeos querían expandirse
hacia los territorios de África y Asia, porque es allí donde se ha llevado la colonización. Para tomar poder de la raza negra. ¿Pero O por no. ¿Cómo qué? dijo, profe? ¿Cómo dijo? Porque, a ver, ¿cuál es el impacto que tiene el nacionalismo en la formación de este imperialismo? ¿Por qué los europeos querían ir a las comunidades, porque tampoco hablamos de estados en esa época, a las Ellos comunidades de querían, África y Asia? querían nacionalizar todo, o sea, más terrenos que sean de propiedad europea que no. Más que nada, principalmente, lo que se ha dado es la idea, y tal como sucedió en el siglo XVI, en esta etapa, se ha considerado, los europeos han considerado que que tienen una cultura muy avanzada, una cultura política, una cultura social, Superior. intelectual, muy bien, superior, muy avanzada para lo que era el mundo en el siglo XIX. Y tenían en cuenta, o tenían esta convicción, que era necesario predicar, llevar la lógica del mundo europeo para modernizar aquellos espacios que todavía se mantenían bajo formas de vida muy primitivas, muy arcaicas. Por esa razón, el sentimiento cultural ha sido muy importante al momento de definir la conquista de los territorios. Era necesario evangelizar, en este caso no en la doctrina cristiana, sino más bien en las ideas modernas o del mundo moderno. O sea, ustedes, si yo les pregunto, hasta hoy, hasta la actualidad, ¿hay diferencias entre los países europeos y los países de África y Asia? Sí. Bien, no digo que sean mejores o peores, a lo que voy es a las diferencias. Por ahí, si Sí. ustedes van a profundizar muy bien, si ustedes van a profundizar en lo que es la lectura de la formación de estados africanos en el siglo XX, van a poder observar que en gran parte se ha tomado estos elementos o instituciones europeas, pero que también han arrastrado muchos problemas, muchos inconvenientes, sobre todo los derivados de la corrupción y la discriminación, ¿sí? En ese sentido podemos ver que la intervención europea en las comunidades, en los estados futuros africanos y los de Asia, van a ser muy importantes para la conformación del mundo cultural y político ¿qué pasó? Que prevaleció hasta la actualidad. ¿Qué pasó, Melina? Luciana le dijo a la Leti que la Cande no estaba en Zoom. Profe, Sí, Luciana, ¿qué interna sucedió no, ahora? es que la mamá de Cande mandó un mensaje para que le avisen si estaba Cande conectada. Candelaria Vélez. Vélez mandó al grupo de usted para que Uy, usted le pasa que avise. como yo estoy acá en Zoom, ya no me fijo WhatsApp para poder concentrarme en ustedes. Es que ella creo que no tiene celular, por eso. Claro, no está. No está, me llamó la atención no verla. Pensé que iba a estar ella. No, quizás se durmió, profe, porque su mamá trabaja. Quizás. Bueno, esperemos no matar a nadie cuando avisemos. Toda la vida, ¿sabes? Bueno, ya le avisó Luciana, cosa que es muy bueno. Espero que no tenga consecuencias graves esto. ¿Sí? Más o menos. Pero bueno, nosotros volviendo al imperialismo, sí tenemos que hablar de eso, el elemento cultural que prevalece en Europa y esta necesidad de expandirlo al mundo, de llevarlo a todos los continentes y modernizarlos al sistema parecido al sistema europeo. Sí, por esa misma razón. A ver, y a nivel, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué pensará, más allá de los políticos, por supuesto, qué pensará la gente común? Los trabajadores rurales, obreros manuales, las mujeres, ¿qué pensarán del imperialismo? ¿Cuál es el pensamiento que tienen? Porque eso también lo vieron, por eso los estoy preguntando, ¿sí? ¿Qué pensamiento tendrán? ¿Estarán de acuerdo? ¿No estarán de acuerdo? Estaban en contra. Sí, por ahí
traten de leer la tarea, no estaban en contra del imperialismo en la medida, ¿sí?, que se podía difundir la cultura, que se podía difundir este mundo europeo. Sí, por supuesto, después se van a tener que oponer cuando se lleven a cabo conflictos armados en los que ustedes saben, el grueso del ejército lo encabezan personas comunes, hombres comunes, ¿sí? Que no salen necesariamente de los estratos más altos de la sociedad. Por ahí, en ese sentido, tengan presente esto, ¿sí? Van a estar a favor, incluso se va a desarrollar toda una literatura, toda una promoción en favor del imperialismo. En esta etapa salen muchas novelas, se editan, se publican muchas novelas en favor del imperialismo. También saben lo que sucede, y esto es a nivel europeo general. Los varones, ¿estaban a favor del imperialismo, chicos? Ok. Los varones, o sea, la gente más de sexo masculino, ¿estaría a favor del imperialismo? No. Sí, Por ahí, como les digo, tienen que leer, si no, no se puede. Sí, van a estar muy a favor. ¿Por qué? Si ustedes más o menos por ahí tratan de recordar, en esta etapa se van consolidando, formando los estados nacionales europeos. Sobre todo en el caso de Alemania, Francia e Italia, va a haber una disputa por territorios que se han perdido, ¿sí? En el caso de Alemania, pierde la región de Alsacia y Lorena, ¿sí?, que actualmente son francesas. Y esto va a dejar un ánimo revanchista, una necesidad de poder, de tener una nueva oportunidad para enfrentarse. Por ahí, si ustedes lo quieren en términos actuales, ¿sí? ¿Qué sentimientos despierta la guerra de Malvinas en los argentinos, chicos? Poder. A ver, Tristeza. ¿en qué sentido? Cuando ustedes escuchan o ven frases, porque ahora en este tiempo se han difundido muchos memes, muchas frases acerca de la intervención, de la participación chilena en la guerra de Malvinas. ¿Qué opinión tienen los argentinos con respecto a esto? Porque ustedes lo ven en redes sociales. Se Que no los publicó. quieren a los chilenos. ¿No los quieren? ¿Por qué no los querrán a los chilenos? ¿Por qué habrá un odio? Somos trolos. Por traición. Por traición. ya. ¿Sí? Ahí, ojo con, están 100, a ver, les cuento, estamos grabando la clase, así que por ahí modérense con las palabras, justamente por traición. ¿Sí? Se dice que Chile ha ayudado a Inglaterra, y eso ha despertado el odio de los argentinos. Por ahí es una frase muy sacada de contexto, porque no se tiene en cuenta lo que ha sucedido unos 30 años atrás, que estaba pasando, que estaba atravesando la sociedad chilena, en qué medida era factible la recuperación de Malvinas, por qué se dio el propósito de la guerra, cuál era la situación nacional. Sí, como les digo, por ahí son frases sacadas de contexto que no tienen en cuenta todo el escenario general que ha sucedido. Pero bueno, en esta etapa, ¿sí?, nosotros vamos a ver que la pérdida de territorios ha motivado la necesidad de muchos varones de volver a la guerra, de volver a un conflicto bélico, para que de esta manera se pueda restaurar el honor perdido. Porque ustedes saben que una guerra perdida, en esa etapa principalmente, significa que una nación ha perdido su honor, aparte de perder territorios, ha perdido su honor como una nación sólida. ¿Sí? Por esa razón estaba este deseo revanchista, la necesidad de buscar revancha, una nueva oportunidad para reafirmar el honor nacional. ¿Sí? Esto ustedes sobre todo lo ven en las películas estadounidenses, ¿sí?, que hacen referencia, ahí está, en las películas de Marvel, se ve mucho eso. No sé, si alguno vio la saga de Capitán América, puede ver mucho cómo se trata de reafirmar
el honor de nación estadounidense frente al peligro de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Hasta ahí más o menos, ¿se acuerdan de qué se trata o en qué consiste el imperialismo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien, bien. Y de allí, ¿sí? Nosotros, si seguimos en el marco europeo, vamos a tener que irnos a la Primera Guerra Mundial, porque por ahí tenemos que hacer ese salto bastante extenso desde la década de los 60 hasta los 90 y nos vamos a 1914. ¿Sí? Es el punto máximo, culmen del imperialismo. Ya los territorios de África y Asia han sido divididos, distribuidos, ¿sí? En ese sentido, Alemania, Inglaterra, Holanda, Bélgica han tenido posesiones bastante importantes, mientras que España y Portugal se han quedado con territorios o regiones muy pequeñas. ¿Sí? A ver, ¿por qué se produce la Primera Guerra Mundial? ¿Qué estaba pasando? A ver, tratemos de acordarnos. Por las alianzas militares, por la Triple Alianza. Bien, a ver, más allá de que no sea una causa, pero sí es una constante que se va a mantener a lo largo de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Hablamos de una triple alianza y una triple entente. En ese sentido es la formación o la alianza entre naciones para poder combatir en la guerra. Pero, a ver, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué se llega a una guerra europea? O sea, Por la crisis de 1914, por el asesinato de Francisco Fernando, ¿puede ser? Bien, en ese sentido, la gota que termina de rebalsar el vaso es el asesinato del archiduque. ¿Sí? Eso sí ha terminado, ¿sí?, de decantar el conflicto bélico. Les ha permitido a los europeos optar por la guerra. Pero esa es la punta del vaso, es como una punta del iceberg. Hay que ver qué está pasando, ¿sí?, en profundidad. ¿Qué se acuerdan, chicos? ¿Sí? Los que tengan por allí la carpeta, a ver, lean un poquito. ¿Cuáles fueron las causas de la Primera Guerra Mundial? A ver. ¿Qué saben, chicos? Puede ser económica de la segunda revolución industrial. Muy bien, la segunda revolución industrial lo que ha determinado justamente es una división del mundo europeo y también del mundo en general, ¿sí?, en aquellos países productores de materias primas y países industrializados. Y se va a dar una competencia entre los países que se han industrializado en ese sentido. Hay una rivalidad económica por el control de los territorios. Bien, a ver, sigamos adelante porque ya se nos está acabando el tiempito, pero bueno, a ver, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Si vamos en la lógica causa-consecuencia en esta relación dual, ¿cuáles fueron las consecuencias de la Primera Guerra? ¿Qué pasó por allí? Era que puede ser que se gasta mucho capital en la guerra. Sí, el endeudamiento es una clave para entender después, ¿sí?, lo que fue la crisis del 29, porque en este caso, sí, nosotros vamos a decir que se ha formado lo que hemos llamado economía de guerra. La economía de guerra consiste en una producción económica orientada y exclusivamente a la producción armamentística. Tanques de guerra, ¿sí? En este caso se va a destacar mucho Chevrolet, ¿sí?, que van a comenzar Mercedes-Benz, que en esta etapa van a comenzar a producir, en lugar de autos, tanques de guerra, rifles, municiones, bombas, todo eso se va a producir. Obviamente, cuando termina la guerra, se produce una crisis, no solo por la sobreproducción de armas que ya no se van a utilizar porque termina la guerra,
¿sí? Sino también un endeudamiento, porque para producir todo lo que hemos visto en la economía de guerra, se necesita capital, se necesita dinero. ¿Y quién fue el prestamista más importante en esta etapa? ¿Quién es el prestamista que se destaca en la Primera Guerra Mundial? Rusia. No, Rusia todavía no aparece, no ha intervenido. Rusia incluso ha tenido su revolución. ¿Sí? ¿Cuál es ese país que ha logrado ese protagonismo como prestamista y que después sí va a tener una crisis terrible en el 29? ¿En qué? En la segunda Primera. Recién vamos en la primera, porque la segunda todavía no la trabajaron. Que sigue siendo el país hegemónico hasta la actualidad. Estados Unidos. Estados Estados Unidos, chicos. Estados Unidos. Estados Unidos. Siempre recuerden Estados Unidos, ¿sí? Para que se acuerden, lo pueden cantar. ¿Sí? Como a nosotros nos pasa. Fue Estados Unidos llevó a cabo una serie de préstamos para todas las naciones, no solo durante la época de guerra, sino después para salir adelante. Ustedes saben, como decía Julio, que una guerra genera un endeudamiento muy grande que después hay que pagar. Un préstamo se tiene que pagar, por más que se haya perdido o ganado la guerra. Sí, lo que sucede aquí es que ninguna de las naciones europeas está dispuesta a pagar, porque no tiene de dónde sacar. Por lo tanto, Estados Unidos lleva a cabo todo un plan, una propuesta, ¿sí?, de recuperación económica, y es lo que le permite, ¿sí?, consolidarse como nación más importante en esa época. Pero bueno, hasta eso. Retomando un poquito lo último ya. Hemos visto Europa, nos ha faltado Argentina, ¿sí? Pero, ¿qué estaba pasando en Estados Unidos a nivel económico? ¿Qué sistemas estaban predominando? Porque es muy de Estados Unidos lo que hemos visto en las últimas tareas ya. Después se ha difundido, se ha expandido hacia los distintos países europeos y en América. ¿El liberalismo? El liberalismo, sí, es la ideología política y económica, sí, que prevalece y que da cuenta de la expansión, ahí está, me salió la palabra, la expansión, la intervención de los mercados en la economía y la necesidad de que el Estado, o sea, los gobiernos nacionales, entiéndase como presidentes, ministros, no intervengan, porque el mercado se regula solo. ¿Cuáles son las dos leyes del mercado, chicos? Ustedes lo ven mucho en economía. ¿Cuáles son los dos principios del mercado que se tienen que tener en cuenta La para que funcione bien? compra y demanda. Muy bien. Oferta, demanda. Ah, sí. Si hay un exceso de demanda, ¿qué es lo que va a pasar con la oferta? ¿Sube o baja el precio? Sube. Sube, muy bien, porque hay un exceso de demanda. La gente va a pagar por más que el precio se eleve, ¿sí? Es lo que ha pasado hoy en estos meses con el alcohol en gel. No sé si han visto que ha subido de precio en estos meses, que ha llegado hasta 600 pesos más o menos. Sí. Sí. Bien, es porque hay un exceso de demanda ante el riesgo de contagio. Muchos comenzaron a comprar alcohol en gel. Se produjo un exceso de oferta, una especulación en el precio y ¡pum!, sube. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la demanda baja? ¿Qué pasa con la oferta? Baja también. Va a tener que Para poder bajar, vender. no le va a quedar de otra que bajar, porque si sube, no lo compra la gente, porque no lo necesita. ¿Sí? Es lo que ha pasado en la crisis del 29, que por más que se hayan estancado los precios, la gente ya no va a consumir y se va a producir el exceso o la sobreoferta de la producción, ¿sí? Pero hasta eso, hasta ahí, ¿más o menos se entiende el principio del liberalismo? ¿O no? Sí, pero Sí. Bien. Sí, En profe. estas, ¿intervino el Estado en la oferta y la demanda? No. No. ¿Hablamos del Estado en este No. caso? No hemos hablado del Estado. No. No lo hemos tomado, porque se dice que el Estado no tiene que intervenir porque el mercado se regula solo. A mayor oferta, a mayor demanda, mayor oferta. Si baja la demanda, tendría que bajar la oferta, y así se va equilibrando el sistema. Se le pide al Estado no intervenir.
porque en este sentido la economía se va regulando de acuerdo a los banqueros, a los empresarios, a las personas que van consumiendo el producto. Por supuesto vamos a ver que esta lógica sí tiene una pata floja, ¿sí? Y se da con la especulación. ¿Qué pasa cuando yo comienzo a especular? Ah, esto se va a vender de acá a 2 semanas en tanta plata. Por ejemplo, sigamos con el alcohol en gel. Esto se va a vender, o la coca, ahí está. Ustedes lo ven mucho con la coca. ¿Qué es lo que ha pasado con el precio de la coca, chicos? ¿Qué coca? ¿Subió? La coca de coquear. Ustedes lo vieron Ah, mucho. ¿Subió mucho? Subió. Subió muchísimo. Sí, no sé ustedes, pero acá se está pagando 14.000 el kilo, algo así. Sí, ha subido muchísimo. Aquí igual. Entonces, ¿cómo, Luciano? Sí. Ah, bien. Ha subido muchísimo el precio de la coca. ¿Qué es lo que quería hacer el gobierno provincial? ¿Qué es lo que quería hacer el gobierno de Jujuy y Salta para evitar la suba? Vieron que había precios diferentes desde que iban. En su caso, ustedes los tienen un poquito más bajos, desde 2.000, 3.000, 4.000. ¿Qué es lo que querían hacer los gobiernos? ¿Regalarlo? ¿Regalarlo o regular? Regular. Profe, pero de todas maneras, ahora dicen que en Jujuy está prohibido coquear, ¿puede ser? Bueno, porque en ese sentido se vincula una cuestión de salud, se dice. O sea, obviamente hay médicos que consideran que no es necesario porque justamente De prevención más que todo, profe, porque la coca viene de Bolivia. Exactamente, Claro. yo creo que más va, ahí está. Ahí podemos ver cómo el gobierno interviene. Bien, Delfina, el ejemplo de ella nos viene bien porque nosotros podemos decir, ahí, en ese caso, Jujuy ha prohibido la venta de coca. ¿Intervino o no el gobierno? Sí, Interviene. Entonces, Sí. la relación oferta-demanda pura y exclusivamente reglamentada por el mercado, ¿sigue existiendo o alguien más está ahí? alguien más. Bien, ¿y quién es ese alguien más que está interviniendo en esta doble relación? ¿Quién será la tercera Estado. parte? El Estado. ¿El Estado? Muy bien, vemos El al Estado intervenir. Si tienen en cuenta esta lógica, esto se va a aplicar después del 29 hasta la actualidad, ¿sí? El Estado interviene en la regulación de los precios, en la regulación de la oferta, ¿sí? En ese sentido, y en la circulación, porque ustedes ven cómo, de pronto, ¿sí? Los productos tienen que contar con permiso del gobierno para llegar a su destino, ¿sí? Ante la amenaza de virus, directamente, ¿sí? Se decide optar por medidas regulatorias. Bueno, hasta ahí se entiende, chicos, ya nos queda menos de un minuto. ¿Se ha entendido más o menos el panorama? Sí, profe. ¿Ha quedado alguna duda? Sí, profe. No. ¿No No. quedó dudas? No, profe. No. No. Bueno, chicos, cualquier cosa este video lo vamos a subir a la página, ¿sí? No. Bueno. Bueno, nos Ok. vemos, chicos. Bueno. Chao, Chao, profe. profe. Chao, chao. Profe, Luego. gracias.